Muy bien, para continuar con el curso de Introducción a la Programación en C, en esta ocasión vamos a tratar el tema de funciones. Bueno, antes de entrar bien a explicar lo que es una función, hay que definir lo que es la función principal. Creo que ya lo habíamos mencionado antes, pero bueno, lo repetimos otra vez. Parte de la estructura de todo el programa debe tener lo que es la función principal. ¿Por qué debe tenerla? Bueno, lo que pasa es que dentro de toda la estructura del programa, donde vienen todas las variables, las funciones, los condicionales, todo lo que ya hemos visto, siempre va a buscar en dónde empezar. ¿En dónde va a empezar? Bueno, en la función principal, que a partir de ahí se va a ejecutar el resto de nuestro programa. Hay dos formas de declarar la función principal, que se llama main. Puede ser declarada como int main o void main. En sí, cualquiera de las dos formas que lo declaremos va a realizar nuestro programa su función de manera normal. Pero hay una diferencia importante. Como recordarán, el int significa una variable entera y un void, bueno, no sé si lo hayamos mencionado, pero bueno, significa que no va a regresar ningún valor. Esto es, va a ejecutar ciertas instrucciones y termina y bueno, no vamos a ver qué pasó. ¿Por qué les recomiendo que ocupen la función int-main? Bueno, lo que pasa es que hay un estándar que se llama estándar POSIX, que como parte de la programación nos dice que nuestras funciones siempre debe de regresar algún valor, o en mínimo la función principal, para que de esta forma tengamos una manera de saber si nuestro código se ejecutó de manera correcta o no. Para cuestiones sencillas no hay ningún problema que ocupemos void main o int main, realmente no va a haber ninguna diferencia, pero yo sí les recomiendo que se acostumbren a utilizar esta sintaxis, que es int main, todo nuestro código y al final un return 0. Este 0 indica que bueno, terminó de ejecutar todas las instrucciones mencionadas anteriormente al return y finalmente regresa un 0 indicando que ok, terminé todo bien. Te estoy regresando un 0 indicando que finalicé bien de hacer mis cosas. Como pueden ver, a diferencia del int main, el void main solamente ejecuta el código pero jamás regresa ningún valor. Entonces, al menos para función principal nunca sabremos si terminó bien o terminó mal. Les digo, para cuestiones sencillas realmente no hay ninguna diferencia, pero para programas ya más elaborados siempre les recomiendo que ocupen el int main. Y bueno, esto no más para cuestiones de funciones principales, porque para otras funciones realmente sí va a depender de lo que queramos hacer en instrucciones para declarar si va a ser un void o un main o un int, perdón. Pero bueno, ahorita lo detallaremos más a fondo. Entonces, solo háganse la idea de que vamos a ocupar mucho el int main como nuestra función principal. A partir de ahí vamos a comenzar nuestro programa y ahí vamos a meter todas las instrucciones que queramos hacer en nuestro código. Ok, antes de definir las diferentes formas de declarar una función, voy a decirles para qué nos va a servir una función. Más que nada nos va a servir para cuando queramos realizar la misma instrucción repetidas veces. Pongamos un ejemplo, digamos que nuestro programa va a sumar un número A más un número B y digamos que lo vamos a hacer 120 veces, por ejemplo. Entonces podríamos hacer esta instrucción 120 veces, pide dos valores, súmalos y regresa la suma de los dos. Bien se puede hacer, no hay ningún problema, ahora sí, ya depende del programador. Pero digamos que las funciones es una herramienta para repetir la misma instrucción varias veces. En este caso es una simple suma, pero ¿qué pasa si es una instrucción muy larga y la vamos a repetir varias veces? Entonces en nuestro código tendríamos que repetir la misma instrucción miles y miles de veces. Entonces, bueno, también otra forma de verlo es como las funciones matemáticas, ¿no? Tenemos una función que le damos un valor y nos da otro. Por ejemplo, una función f de x igual a x cuadrada, si le damos un 3, nos regresa un 9. Lo mismo va a ser las funciones, le vamos a dar un valor y nos va a regresar otro. O le podemos indicar a una instrucción y nos va a hacer otras cosas. Bueno, en resumen, simplemente las funciones nos van a servir para optimizar nuestro tiempo y trabajo que vamos a estar haciendo, ¿no? Bueno, primero les voy a explicar cómo es la sintaxis y más adelante veremos ejemplos para que quede bien claro
para qué nos sirven las funciones, ¿no? Bueno, vamos a comenzar primero con las funciones que son sin parámetros. ¿Por qué sin parámetros? Bueno, como pueden ver, entre las llaves no hay ningún valor. Entre las llaves se ponen los parámetros, que son, digamos, los valores o variables que va a recibir y con los que va a trabajar. En este caso nos vamos a enfocar que no tienen funciones, o sea, las funciones no tienen parámetros y simplemente van a realizar algo. Bueno, aquí de nuevo entra lo que es el void y el int. El void lo vamos a ocupar cuando queramos que se realice una instrucción pero no nos regrese ningún valor. No sé, digamos que cada vez que la mandemos a llamar simplemente aparezca, por ejemplo, un hola mundo, estoy aquí, ¿no? No está realizando ningún valor, pero está realizando alguna instrucción. Entonces, bueno, la sintaxis es primero el tipo de valor que va a regresar, el nombre de la función, sus parámetros y entre corchetes las cosas que queremos que haga esa función. En este caso, bueno, no tiene parámetros y no nos va a regresar nada, por lo tanto no ponemos nada entre los paréntesis y le estamos indicando que no va a regresar ningún valor con un void. Y bueno, esto es un ejemplo, por eso se llama nombre de función 1, le podemos poner Juanito, suma, resta, multiplicación, abre, cierra, no sé, el nombre que ustedes gusten. Eso ya va a ser cuestión nuestra. Y bueno, a continuación vemos el int, nombre de función, abrimos paréntesis, abrimos llaves. Y bueno, la diferencia de este con el void, como ya se los he estado diciendo, es que en este caso estamos indicando que nuestra función va a regresar un valor entero. Entonces, como pueden ver, a diferencia del void, aquí viene el código, vienen las instrucciones que queremos que haga la función y al final va a regresar algún valor entero. Aquí, por ejemplo, podemos decir que esta sea una función que diga suma y aquí que sume dos valores y nos regrese un valor entero de una suma. A diferencia de este, les digo, este no regresa nada y este regresa el tipo de valor que le estamos indicando desde un principio. Es muy importante que sí vean la diferencia entre estas dos porque las vamos a ocupar muchísimo dependiendo de lo que queramos hacer. Hay veces que queremos que la función nos regrese algo y otras veces solamente queremos que realice alguna actividad. Y bueno, lo vamos a ver más adelante ya con ejemplos para que quede bien claro. Bueno, ahora son las funciones con parámetros. Como pueden ver, son las mismas de void y bueno, en este caso es un float indicando que nos va a regresar un número flotante, pero la principal diferencia es que en este caso está recibiendo parámetros. Les digo que son los parámetros, bueno, son valores que desde un principio nosotros les vamos a enviar a esa función y la función va a trabajar con esos parámetros. Y bueno, la sintaxis de poner los parámetros, para empezar, van dentro de los paréntesis inmediatamente después de que hayamos puesto el nombre de nuestra función. Y es lo mismo como si declaráramos variables, ¿no? Tenemos que ponerle qué tipo de variable va a recibir nuestros parámetros y le tenemos que poner un nombre a dichos parámetros. En este caso estamos indicando que va a recibir dos valores de tipo entero y uno se va a llamar parámetro 1 y el otro parámetro 2. Entonces, volviendo al ejemplo de la suma, digamos que ahora no queremos que siempre sume dos valores que estén constantemente en esta función, sino que le podemos mandar cualquier valor que nosotros queramos. Digamos que le mandamos, por ejemplo, en el primer parámetro un 3 y en el siguiente un 2. Entonces aquí en nuestro ejemplo podemos ponerle que sume el 3 y el 2, o más bien, que sume el parámetro 1 y el parámetro 2, y aquí está. Estamos regresando, bueno, aquí estamos diciendo que una variable de tipo enteros va a valer la suma del parámetro 1 con el parámetro 2. Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo con los parámetros? Bueno, le enviamos valores para que la función esta los trabaje y bueno, puede ejecutarlos dentro de su función. Y en este caso solamente le está indicando que el resultado va a valer parámetro 1 más parámetro 2. La diferencia con la de abajo, igual recibe un parámetro, un segundo parámetro, del tipo flotante en este caso, pero la diferencia, como pueden ver, del void, que en este caso nos va a regresar la suma de sus parámetros, a diferencia de que solamente lo deje ahí para posterior uso, en este caso inmediatamente nos lo está regresando.
Y bueno, quizás pueda ser un poco confuso ahorita en la forma de ver la sintaxis, pero a continuación vamos a ver algunos ejemplos para que quede bien claro para qué nos van a servir las funciones. Bien, a continuación vamos a realizar algunos ejemplos para que quede bien claro el uso de funciones. Entonces, primero vamos a recordar un poco de lo que ya hemos visto antes, de la estructura de un programa. Y como recordarán, todos empiezan con lo que son las librerías, que en este caso las que siempre vamos a estar utilizando van a ser stdio para poner el printf, el scanf y demás, y el conio .h, y esto nos va a servir para la función de catch, que si recuerdan era para que no se saliera el programa tan rápido y permaneciera y pudiéramos ver lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, comenzamos como siempre con nuestra función principal, que, bueno, háganse de la idea que siempre vamos a ocupar el int main. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que queremos que nuestro, bueno, vamos a hacer primero que diga a lo mejor printf hola a todos. Recuerden que hay que ponerle el clear screen para que limpie los datos que haya previamente y no se vayan encimando, y al final el getch para que se detenga nuestra ejecución del programa y no se salga tan rápido. Y bueno, antes que nada, terminar con el return 0, indicando que todo terminó bien. Entonces vamos a ejecutarlo con control F9. Y bueno, ya habíamos visto este ejemplo, es hola a todos. Pero bueno, ¿qué pasa si queremos que esto no esté en el programa principal, sino que esté como algo externo a nuestra función principal? En este caso ya entrarían en juego lo que son las funciones. Vamos a poner primero el ejemplo de una función sin parámetros y sin que regrese valores. En este caso ocuparíamos lo que es un void. Así, antes que nada, les quiero mencionar que las funciones que no vayan dentro del main deben declararse antes del main. Esto es, o sea, vamos a ocupar el espacio de arriba y la función la vamos a dejar hasta abajo. Entonces, bueno, vamos a hacer una función nueva que se llame, por ejemplo, que se llame hola. Entre paréntesis no vamos a recibir ningún parámetro por lo que no le declaramos ninguna variable. Abrimos nuestras llaves y vamos a poner que entonces diga printf, que tenga un salto de línea, que escriba hola a todos, y bueno, otro salto de línea por acá. Luego que diga otro printf, diga este es el curso de programación en C. ¿Sí? Y bueno, esa va a ser nuestra función hola, que va a hacer que cada vez que la llamamos va a escribir hola a todos, y este es el curso de programación en C. Entonces acá abajo, para mandarla a llamar, bueno, ya no vamos a ocupar este printf, sino que inmediatamente solamente vamos a llamar la función hola. Entonces escribimos hola y entre paréntesis porque no le estamos enviando ningún valor. Entonces vamos a ver el resultado, lo ejecutamos y como pueden ver, se realiza la ejecución del programa, se limpia la pantalla y manda a llamar la función hola, que la función hola lo que hace es escribir en pantalla hola a todos, este es el curso de programación en C. Bueno, podrán decir por qué no lo puse luego aquí y sin tener que ser una función nueva. Bueno, digamos que queremos que esto se esté repitiendo varias veces, entonces no tendríamos que, si no tuviéramos la función hola, tendríamos que escribir varias veces printf, hola a todos, printf es el curso de programación, y así las veces que queramos hacerlo. Pero ya como tenemos nuestra función, entonces solamente tenemos que poner hola otra vez, hola, hola. Entonces, como pueden ver, se va a escribir 4 veces el texto de hola a todos, es el curso de programación en C.
y solamente tuvimos que declarar la función 4 veces y no toda su estructura. Entonces ahí está el resultado, se escribe 4 veces. Entonces, para que vean un simple ejemplo de para qué nos puede servir la función, una función externa, que en este caso les decía que si vamos a repetir una instrucción varias veces, pues no tenemos que ponerla dentro del programa principal, sino que simplemente la pasamos a una función diferente y así la podemos repetir las veces que queramos y además de que se ve un programa más ordenado, bueno, pues nos puede servir para ahorrarnos tiempo si es una actividad repetitiva. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora con una función que nos regrese un valor. Entonces, bueno, vamos a quitar esto. Ahora digamos que queremos que nos regrese un valor entero. ¿Sí? Vamos a ponerle suma. Y vamos a crear aquí dentro dos variables que se llamen, por ejemplo, A. La va a valer 5, por ejemplo, y otra B que valga 3. Entonces, queremos que esta función nos regrese siempre A más B. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, quiero recalcarles algo. Cuando declaramos variables dentro de una función externas al main, deben tener en cuenta que las variables que declaren dentro de esta función solamente van a ser visibles y utilizables dentro de esta función. ¿Qué quiero decir? Que si me voy a main y yo aquí pongo que, por ejemplo, una variable c sea igual a A más B, me va a marcar error porque A y B no están declaradas en la función main, sino que están en sum. Por lo tanto, aquí no las va a reconocer. Entonces es importante que las funciones las variables que declaran aquí van a ser solamente visibles y utilizables en la función en donde se hayan declarado. Lo mismo en main, si se declara por ejemplo aquí la función c y la quiero ocupar aquí en suma, me va a arrojar el mismo error de que no la reconoce. Entonces nada más tengan idea de las variables que declaran en cierto lugar van a ser utilizables solamente en ese lugar. ¿Sí? Entonces, bueno, regresando al ejemplo, digamos que queremos poner el 8 en este caso, que va a ser 5 más 3. Vamos a poner printf. El resultado es, recuerden la etiqueta de formato, y en vez de poner aquí el 8, bueno, vamos a que nos regrese el valor de sub. ¿Sí? Cerramos, ejecutamos y está, el resultado es 8. Bueno, van a decir, ¿para qué tanto relajo para poner un valor que puedo poner desde un principio aquí? Vamos a cambiarlo un poco, incluyendo ya los parámetros. En este caso queremos que siempre nos regrese cualquier valor que nosotros le mandemos. Entonces ponemos, vamos a subir esto de los int, las variables acá, y vamos a ponerlas aquí como parámetros, que en este caso sería el parámetro 1 va a ser un entero, le vamos a llamar A, y el segundo parámetro también va a ser un entero y le vamos a llamar B. Entonces queremos que los valores que nos mande el usuario aquí los vamos a sumar y los vamos a regresar. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a cambiar, queremos que sume el 5 y el 3. Vamos a ver el resultado, va a ser también un 8. El resultado es 8. La diferencia es que con el que hicimos primero es que aquí yo le puedo mandar el valor que yo quiera. Entonces quiero que ahora sume un 10 y un 3. Ahora me va a regresar un 13. ¿Ven? Entonces, ya no, si se dan cuenta, la suma la podemos utilizar cuantas veces queramos, sin tener que volver a declarar las variables, sin tener que volver a hacer la suma, sino que simplemente mando llamar a la función, le mando qué valores quiero que haga, y a continuación me va a regresar el resultado, que en este caso es A más B. Y bueno, estos son ejemplos muy sencillos de para qué nos pueden servir las funciones.
revisen el video, si tienen dudas, bueno, lo seguimos comentando. Y después les voy a dejar otras actividades con funciones más complejas para que vean bien lo que es la utilidad de las funciones. Ahorita simplemente quiero que entiendan bien cómo se declaran y para qué nos pueden servir, ¿ok?